Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a la transmisión de la escuela sabática por parte de un servidor, Daniel Silva Cruz. Y me da gusto, hermanos, poder nuevamente estar compartiendo la palabra de vida, la palabra de Dios. Quiero hacer una oración, si me lo permiten, mientras se van conectando más de nuestros hermanos. Obviamente sé que usted estará escuchando mientras se prepara, como lo he dicho en otras ocasiones. Y bueno, mientras eso pasa, yo quiero mientras hacer una oración. Les voy a pedir a mi familia que me acompañe, me acompañe en esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, nuevamente, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad y bendición de habernos permitido descansar y levantarnos en este día de reposo, en el que nuestra única actividad será servirte, honrarte, escucharte, Padre Dios, para que aumentes nuestra fe a través del mensaje del culto de la mañana y del culto de la tarde. Pero también en esta antesala, Padre Dios, de la lección que estaremos teniendo durante el día, queremos suplicarte que tú también dirijas nuestras palabras, dirijas nuestros pensamientos, y que aquellos que estarán escuchando, razonando mientras se preparan para estar en tu casa de oración, tú permitas, bendito Dios, que también haya entendimiento, haya comprensión de tu palabra. Permite que todos, Señor, saquemos lo mejor de esta lección. Y si hay alguna opinión en la que no estemos de acuerdo, también, Señor, permítenos razonar en ello, reflexionar, para seguir sacando lo mejor, Padre Dios, de todo lo que se haga y se diga en esta lección. Así que, Padre Dios, ponemos nuestra vida en tus manos. Te agradecemos todas las cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a aprovechar en lo más que se pueda estos 40 minutos que tenemos. La lección se titula Lo puso en medio de ellos, y nos dan unas citas bíblicas de Mateo 18 y de Mateo 25, donde, hermanos, se expresa en el Mateo 25 acerca algo sobre el juicio final, acerca de las personas que tuvieron necesidad y no se les atendió, ¿verdad? Y también tenemos Mateo 18, del 1 al 14, donde el Señor Jesucristo, tras el diálogo que tenían los apóstoles, le hacen la pregunta al Señor Jesús: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? A lo mejor ellos tenían un pensamiento muy humano respecto a las autoridades, a quién es mayor, quién es menor, cómo están las jerarquías en el reino de los cielos, en qué plano quedaban ellos también como siervos de Jesucristo. Entonces el Señor les hace ver que no es como ellos piensan. El reino de Dios no es como el ser humano piensa. Recuerden el pasaje de Isaías 55, del 7 al 11, donde dice: porque vuestros pensamientos no son como mis pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dice el Señor. Dice: como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos, más grandes que vuestros caminos. Entonces, en ese mismo sentido, hermanos, el Señor está haciendo una reflexión para los discípulos, los cuales ellos creen en la forma, en la figura del tiempo de los reyes, ¿verdad? Ellos subyugados o súbditos del Imperio Romano, pues ellos tienen un rey, ¿verdad? Llamado César, el César. En el tiempo antiguo, pues los faraones, en el tiempo antiguo los Melquisedec, perdón, ahí había otro término, hermanos, ahorita Melquisedec era también una especie de rey, porque hay otro más adelante que se llama Adonisedec, pero no vamos a basar nuestro tema en ello. Solamente, hermanos, que quise hacer comentarios sobre este sentido en el que ellos ven el reino de
de los seres humanos y quieren en su mente, hermanos, conocerlo o pensarlo como si ese fuera el reino de Dios. Si en esa misma forma fuera el reino de Dios, ¿quién es el más alto? ¿Qué jerarquías habrá? Por ejemplo, en un estado, en una república, existen presidentes y de los presidentes, bueno, pues ya son los senadores, los diputados, etcétera. Entonces se dan jerarquías. ¿Ellos en qué plano estarían? A lo mejor viendo cada uno sus cualidades, ¿no? Yo tengo un poco más de conocimiento. Por ejemplo, Leví, que era cobrador de impuestos. Y él pues se dedicaba, hermanos, porque tenía conocimientos de lectura, de escritura, etcétera. Pero ¿qué conocimiento tendría Pedro, o Jacobo, o Juan, que eran pescadores? Entonces, a lo mejor viendo sus cualidades, ellos decían, pues nosotros, pues yo, ¿quién será el más grande? Entonces, le hacen la pregunta a Jesús y los desorbita totalmente porque llama a un niño, ven hijo, ven. Y lo pone en medio de ellos y les dice, el que no fuere como este niño, no entrará en el reino de los cielos. Este solo mensaje, hermanos, va a cambiar totalmente el pensamiento de ellos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ellos esperaban una respuesta a lo mejor que le dijera, tú Pedro, tú vas a ser el más grande. O a lo mejor a Jacobo o a Juan, ustedes, los tres. Entonces, no existe, hermanos, una palabra que satisfaga lo que carnalmente ellos están preguntando. Pero Jesús está haciendo algo revolucionario para su tiempo. Y lo digo de esta forma, hermanos. Es un pensamiento revolucionario porque si ustedes se fijan en el tiempo antiguo, hermanos, los niños no tenían ¿cuál es la palabra? Un valor como se tiene ahora. Hoy se les da educación, hay áreas para ellos. Es más, usted va a un restaurante y hay un área de juegos para los niños, ¿no? Porque se les da una importancia ya en restaurantes, etcétera. Eso en la vida social y en la vida familiar también. Antes no tenían derechos a educación. Actualmente sí. Es más, los nuevos pensamientos de psicología, hermanos, tienen que ver con ayudar o educar o fortalecer la forma de ser, de pensar, de sentir, de expresar de los niños. Entonces, por eso es que, hermanos, en el caso de lo que vamos a ver ahora, trata de darle un realce a lo que será o a lo que son los pequeños en la iglesia de Dios. Fíjense, y volviendo a lo que decía, el tiempo antiguo, ¿qué pasaba con los niños? ¿Cuál era el valor de ellos? Por ejemplo, ¿no se utilizaba para sacrificios? Digo, no me refiero propiamente en el pueblo de Israel, se llegó a cometer esta falta y Dios, hermanos, se los reprobó. Pero, ¿qué sucede en el caso, hermanos, de los cananeos, por ejemplo? Ellos los utilizaban, hermanos, ¿para qué? Bueno, pues para sacrificios. Los utilizaban, hermanos, incluso, y esto a lo mejor les puede parecer grotesco, burdo de mi parte, que algunos pudieran decir, eso no debió de haberlo mencionado, pero tengo que hacerlo. Sabían que hasta sus mismos hijos los utilizaban, hermanos, para ponerlos, empalarlos en las murallas, para hacer, hermanos, que éstas quedaran bien solidificadas, y mataban a sus hijos para proteger sus ciudades. Eso está comprobado. Entonces, si eso era así, hermanos, ¿qué valor tendrían los niños en aquellos tiempos muy antiguos? Ahora, Dios estaba del lado de ellos. Dios tenía la intención de salvar, de darles un valor a los pequeños. Recordamos, hermanos, ¿por qué iba a venir la destrucción de Nínive en el tiempo de Jonás? ¿Cuál fue la situación? Bueno, pues porque su pecado ya había traspasado los límites.
Pero en esta metrópoli, hermanos, en esta ciudad grande, hubo una razón por la que Dios manda a un profeta, repito, llamado Jonás, para que él buscara la conversión de esta nación. Y si ustedes se fijan casi en la parte final, hermanos, cuando ya está la reflexión a Jonás de parte de Dios, porque Jonás se sienta, hermanos, después de haber predicado, dice, va a venir la destrucción de aquí a tantos días, y ya él se termina su predicación, está bien, no quería hacerlo, pero lo termina, va y se sienta en un pequeño montículo, porque ahí no había cerros, se sienta en un pequeño montecillo ahí que estaba frente a Nínive, y ahí se sienta a esperar a que venga la destrucción. Y Dios le permite que haya una sombrita que le sirvió durante un día nada más. Durante la noche se pudre por un gusanillo y después se enojaba y dice, ¿por qué Dios pudo hacer esto? Porque yo creo que todos van a querer tener dinero o quieren tener dinero. Perdón la interrupción, hermanos. El consejo muy oriental, muy japonés, que espero les sea de mucho provecho a todos ustedes. Perdón la interrupción, hermanos. En este sentido, hermanos, Jonás, ¿qué hace? Bueno, pues deseaba la destrucción de esos enemigos de Israel. Pero, Dios le dice, ¿tú crees que, perdón, de los enemigos, sí? Le dice, ¿crees que habría de matar a todos esos? Si hay 120,000 niños, fíjense bien, 120,000 niños que no conocen ni su mano derecha ni su mano izquierda. Fíjense, llegar así la destrucción. Digamos, en el caso de los pecados de los adultos, pues no habría tanto problema que fueran juzgados y muertos, ¿no? Pero los niños, dice 120,000 niños que no conocían ni su mano derecha ni cuál era su mano izquierda. Entonces, sí hay una preocupación de Dios por los pequeños. ¿Recuerdan a nuestro Señor Jesucristo siendo apenas un adolescente? ¿Qué hace? Pues Él se pone, hermanos, a predicar también en el templo y lo estaban escuchando por sus razonamientos, pero había un poquito más de aceptación de los niños en el pueblo de Israel, pero no así en los demás pueblos. Ahora, nosotros somos propiamente un pueblo que viene de los gentiles, no somos israelitas. Es un pueblo que viene de los gentiles, hermanos. No tenemos esa educación de ellos. Venimos con otro tipo de educación, pero venimos, hermanos, a la iglesia de Dios, y en la iglesia de Dios no debe ser de este lado o de esa forma como venimos la educación. Nuestra atención, hermanos, también debe estar centrada en nuestros pequeños, o debe estar nuestros ojos también y nuestro trabajo a favor de ellos. Entonces, hermanos, la lección tiene ese sentido. Nosotros tenemos que hacer énfasis, o ustedes también lo van a hacer en sus congregaciones, sobre transiciones, cambios de rol y paradigma. ¿Qué es eso? Bueno, una transición es un cambio, es una acción y resultado de pasar de un estado a otro estado. Un paradigma, bueno, pues es un modelo de algo, es como un ejemplo de alguna cosa. Bueno, entonces, hermanos, voy a leer para ustedes la lección. Dice, valorar la importancia que tiene colocar a las nuevas generaciones en el centro de nuestro quehacer reflexivo y misionero para alcanzarlas e impulsarlas. Recuerden que la fe viene por el oír, y no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene por oír, hermanos, entonces todos, no solamente, yo digo, no solamente los niños, obviamente todos, necesitamos fe, así es que todos, hasta los más pequeños, deben oír la palabra de Dios. Dice la introducción,
y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Así es como Jesús responde a la pregunta acerca de quién es el mayor en el reino de los cielos. Con ello Jesús presentó una clave para poner orden a los valores que rigen el reino. Este principio es una llave maestra que nos abre y descubre muchos misterios. Es así como llegamos a la conclusión de que una clave para leer e interpretar las Escrituras es la de colocar a los pequeños en el centro. Bueno, aquí ya el Señor Jesucristo está dando un ejemplo de qué es lo que debe estar presente en nuestra mentalidad como iglesia. Luego dice, ¿qué lugar ocupan los pequeños en el reino de Dios? Jesús lo explicó. Ellos deben ser el centro. Yo me aventuraría más a decir, hermanos, que no es propiamente la persona, sino el carácter, la nobleza, la sencillez de un pequeño, porque un pequeño no hace diferencias, hermanos. Los pequeños, hermanos, tienden a jugar con un niño rico que con un niño pobre, ¿verdad? Ellos no ven esas diferencias. Ellos no dicen, ay, tú estás así o tú estás asá. O sea, ellos no hacen esas comparaciones. Ellos son limpios y son niños y ellos simplemente lo que hacen es compartir, jugar. Entonces, en ese sentido, hermanos, y a veces los seres humanos adultos, nosotros como adultos a veces tenemos o ya nos llenamos de prejuicios, incomodidades hacia los demás. Entonces nosotros tendemos a catalogar gente, a hacer a unos a un lado y a otros recibirlos, pero ellos no. Entonces en esa sencillez es la que el Señor está poniendo, es el carácter de los niños, es la forma limpia de ser de los niños. Eso está el Señor Jesucristo anteponiendo en medio de todos. Pero bueno, dice, porque cualquiera que reciba en su nombre a un niño como este, a él recibe. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, que se le hundiese en el profundo de la mar. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños? En eso también debemos centrar nuestra atención. Sí, el trabajo de la iglesia también debe de estar en nuestros pequeños. Pero no podemos decir, hermanos, que no se ha hecho. No podemos decir tampoco, los tenemos descuidados, es un sector al que nunca hemos puesto atención. No es cierto. Sí se ha trabajado con ellos, sí se ha trabajado, hermanos, con nuestros pequeños, con la iglesia. Por ejemplo, tienen espacios. Yo recuerdo cuando nosotros éramos niños y se daba mucho lo que eran los cultos infantiles. Y había un niño que daba la dirección o que predicaba, había cantos de los niños. Entonces hay una participación de todos. Tampoco ha sido así de que los niños jamás van a hacer un cultito a ellos, no. Siempre, hermanos. Y yo tomé amor por la obra, hermanos, a raíz de que a nosotros nos daban participación como pequeños. Entonces, este tema, hermanos, sí nos va a ayudar un poquito a darles más tiempo, darles más de nuestra atención, ¿verdad? Porque la iglesia, trata siempre de incluir a todos, y eso es bueno. Dice en Mateo 25, Jesús declara, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. De cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Una forma de servicio a Jesús, como lo está él presentando, una forma de servicio a Dios es también mirar por los pequeños, por los niños.
Lo es cuando nosotros ayudamos al necesitado y al pobre. Es un servicio a Cristo, es un servicio a Dios. Cuando lo hacemos a un niño, es un servicio a Cristo, es un servicio a Dios. Cuando lo hacemos indistintamente, hombre, mujer, pobre o necesitado, o persona que no tiene necesidad económica, pero tiene necesidad de ser escuchado o de un buen consejo, es un servicio que estamos haciendo para Dios. Así es que a esos simplemente se refiere como pequeños. Yo creo que Jesús pasa del plano de decir pequeño como niño a pequeño como persona necesitada. Pero hoy vamos a ver más en base a los niños. Dice, con base en lo anterior, ¿qué lugar debe ocupar nuestro interés por alcanzar a las siguientes generaciones? En eso sí, debemos trabajar un poquito más. ¿Son los jóvenes, adolescentes y niños nuestros hermanos más pequeños? ¿Ellos deberían ser el centro? Bueno, deberían de ocupar más nuestra atención y trabajo, sí. Pero yo creo que decir así como el centro, como se ha dicho que Jesús es el centro, pues yo creo que en ese plano no, pero sí en el de nuestro trabajo hacia ellos. La teología es la disciplina en la que hacemos una reflexión acerca de las cosas de Dios y damos explicaciones de nuestra fe, apoyados en la razón, con el propósito de llegar a una práctica correcta de la vida en Cristo. Con base en esta definición, necesitamos hacer una teología diferente en la Iglesia, una reflexión en la que las nuevas generaciones ocupen el centro como lo hizo Jesús. No como lo hizo Jesús de él ser el centro, sino de poner a un niño al centro, ¿no? Así será necesario construir nuevos esquemas, dar un grito a nuestros roles y preparar las transiciones para que la Iglesia opte por una teología en la que Cristo sea el centro y en consecuencia tengamos como centro la misión de alcanzar a los más pequeños. No es algo que la Iglesia ha dejado de hacer, no es algo que la Iglesia no hace, sí lo hace. Pero hermanos, a lo mejor nos están queriendo decir que lo hagamos con un poquito más de énfasis. Porque quizás sí, a veces nuestra atención pudiera ser en muchas cosas, pero en los más pequeños no. No sé en qué iglesias suceda esto, ¿verdad? Pero en la iglesia en la que nosotros, por ejemplo, estamos, hace como 3 sábados, una niña de 9 años, perdón, me decía, hermano, yo puedo darles después del culto de la tarde, les puedo enseñar a los hermanos cómo pueden hacer una videollamada, cómo pueden hacer tener un tema por medio de Zoom. La niña 9 años y sus primito de 8, y ellos dijeron, nosotros les podemos enseñar. Le dije, ¿cómo ven, hermanos? Sí, adelante. Y los niños se pusieron, los pasamos al frente, ya se había acabado el culto, ya habíamos terminado la oración, y la iglesia, hermanos, se quedó porque querían ver qué es lo que nos presentaban los niños. Y ahí tenemos un pizarrón y ahí estuvieron los niños explicando. Nos explicaron bien. Ahora, con esto, hermanos, ¿estuvimos mal? De ninguna manera, porque incluso nos beneficiamos de lo que ellos ya aprendieron. Y esto, hermanos, pues hace que ellos se sientan pues valiosos en la congregación. Pero, repito, o sea, no es, vamos a decir, enfocarnos a los niños y dejamos a los ancianos. En España, hermanos, se puede decir, el auge de la psicología, lo más avanzado de psicología. ¿En qué sentido? Bueno, sobre todo en lo geriátrico, es decir, para los viejitos, la psicología para los ancianos. ¿Y por qué existe esta preocupación y trabajo muy, muy arduo en los ancianos? Porque ya es una sociedad, hermanos, que está haciéndose más viejita. O sea, ya hay pocos nacimientos y hay muchos lugares donde también es así. Ya pocos nacimientos
suceden en las naciones, en algunas. Entonces, estas se han enfocado más en la psicología hacia los ancianos. ¿Y de qué les sirve eso? Bueno, pues porque se están ocupando del futuro ya de los ancianitos. Pero en el caso de los niños, también estarán teniendo ahí trabajo. Sí lo están haciendo. Pero como es una sociedad que ya se está viendo más de puros viejitos, en eso se enfocan más. Y nosotros, no quiere decir que como iglesia, pues nada más nos vamos a enfocar en los niños. Al rato nos van a decir una escuela sabática, ¿saben qué? Pues también tenemos que trabajar con los viejitos, porque pues ya la iglesia ya son más de viejitos. Entonces, nos van a decir, no, es que también el Señor vio por ellos y nos van a dar textos o comentarios. Entonces yo siento, hermanos, que no es desenfocar un lado y enfocar todo en otro, no, sino que tomar todos los bloques por igual y darles un valor similar a todos para que la iglesia crezca al parejo, hermanos. ¿Cómo pudiera ejemplificar? Imagínense en una mesa, hermanos, una mesa que está bailando. ¿Qué hacemos? Si por un lado, hermanos, está bailando, ¿qué hacemos? Pues le vamos a poner una tecatita, una piedrita debajo para nivelar y para que deje de estar haciendo ese juego. A lo mejor el piso está mal, a lo mejor hay un hoyito, a lo mejor una patita, hermanos, está más corta. Entonces tenemos que hacer que todo tenga el mismo nivel. Porque, hermanos, aunque son 4 patitas, ¿verdad? Pero si una de ellas está fallando, lo de arriba se está moviendo. Así también en la iglesia. No podemos decir, ¿saben qué? Pues vamos a quitarle esta pata y se la ponemos de este lado, porque pues esta parte está más corta. Pues ahora va a estar bailando para el contrario, ¿no? Y de hecho esa no es la forma de trabajar. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es buscar un equilibrio para que toda la iglesia sea atendida bien y de forma que todos los grupos crezcan por igual. No somos una iglesia, hermanos, que dice, pues ahora puros viejitos. No, porque se ha trabajado con nuestros pequeños y ha habido, ¿cómo decirlo? Sus cultos infantiles, tienen sus clases dependiendo de su edad, tienen la maestra o el maestro que se prepara para ayudarlos. Se les hacen, hermanos, cuadernos también, hermanos, adecuados a su edad. Es decir, no estamos haciéndolos a un lado. Pero a lo mejor que sí los tomemos en cuenta como para decir, está bien, vamos a salir a evangelizar. Pues vamos a llevarnos un niño, ¿no? Vamos para que también aprendan ellos a predicar. Cuando nosotros salíamos, hermanos, salíamos los sábados en la mañana. Les puedo decir hace años, cuando fui pastor. Y salíamos y nosotros teníamos como regla todos llevar a nuestros niños. Y los distribuíamos, hermanos, con hermanos que no eran, donde no estaba ningún familiar de ellos. Por ejemplo, vamos a decir, si iba yo con otro hermano o una hermana, llevábamos un niño que no era mío, que no era del hermano, o una niña y que no era familiar, para que el niño estuviera atento, tranquilo, que no estuviera jugando o platicando. Entonces, y lo llevábamos y platicaba el hermano, platicaba yo y el niño viendo, observando la reacción de las personas, las preguntas. Y después a veces cuando íbamos caminando de una casa a otra, los niños preguntaban, ¿y eso aquí? ¿Y esto por acá? ¿Y eso por qué? Entonces era una forma de estar enseñando hacia afuera y enseñando hacia adentro, hacia nuestros pequeños. Pero todo depende, hermanos, del cristal con que se vea todas las cosas. Hay una parte, hermanos, que así como que no me gustó mucho, que son las últimas 3 líneas de la narración
Dice, esto representa el desafío de dejar atrás toda teología adultocéntrica, templocéntrica, cognoscéntrica, es decir, el conocimiento de la doctrina, cultocéntrica, u otras que pretendan ocupar el lugar que solo pertenece a Cristo. Bueno, hermanos, yo siento que nuestros hermanos, no sé qué es lo que realmente están viendo, pero no logro ver lo que ellos ven. Es decir, nosotros no le hacemos un culto al culto, un culto al adulto, un culto al templo. No hacemos una adoración de la doctrina. No hacemos una adoración de los ancianos, de los adultos. No, o sea, se me hace que no, o sea, no tenemos ese pensamiento en la iglesia. No sé a qué congregaciones se refieren. Pero si somos estrictos con lo que nos están diciendo, entonces nos están diciendo ahora que pongamos al niño en el centro. Entonces ahora la iglesia va a ser niñocéntrica. O sea, se me hace como que difícil de ver este asunto. No quiere decir, hermanos, que si estamos pintando el templo, ya descuidamos los niños. O si estamos viendo, hermanos, que pues son 20 ancianitos, vamos a hacer un culto para nuestros hermanos ancianos. ¿Estaremos mal? No. Yo creo que no ha habido un descuido de parte de la iglesia. ¿Pudiéramos hacer más? Sí. ¿Pudiéramos dar mejor calidad de educación a nuestros pequeños? Sí. Pero tampoco sin descuidar todas las áreas. Fíjese bien, llega usted a lo invitan a comer a una casa y la casa está toda descuidada, pero en la mesa, hermanos, precioso el mantel, buena la comida, pero la casa, hermanos, está cayendo toda descarapelada, toda mal pintada, toda sucia. Pero no pongan atención a lo que está alrededor, nomás a lo que está en la mesa, porque vino a comer, no a mirar la casa. ¿Sí? Yo creo que no, hermano. La imagen que uno proyecta ante las personas, sobre todo cuando van personas nuevas, hermanos, ¿qué es lo que esperan ver? Todo bien, todo agradable, todo bonito. Entonces, si nosotros nos preocupamos por construir un templo más amplio para que todos tengan comodidad, tanto pequeños como adultos, ¿estaremos mal? ¿Ya seremos templocéntricos? Nah. Si queremos, hermanos, cambiar de piso de tierra a ponerle cemento, ¿seremos templocéntricos? Y si ahora, hermanos, ya son 200, 300 personas y la mitad de la iglesia está en la calle, si hacemos más amplio el templo, ¿seremos templocéntricos? Y le estamos quitando a Cristo adoración. De ninguna manera. Pero como lo he venido diciendo por mucho tiempo, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y siempre la iglesia de Dios, hermanos, ha venido creciendo y trabajando en estos aspectos. Sí, hermanos, los hermanos pues nos dicen que tenemos que trabajar un poquito más con los niños y estoy de acuerdo. Nuestro trabajo, nuestro interés debe ser un poquito más con los niños, sí. Pero no podemos decir, hermanos, que como arreglamos el templo, o como le pusimos ahora sí un techo, ya no queremos lámina, porque en tiempo de calor, hermanos, sudando todos, o en tiempo de frío, hermanos, helados todos porque las láminas se enfrían, o en tiempo de lluvias, hermanos, ni se oye la predicación, porque la lluvia está, hermanos, es el ruido principal en el culto. No, vamos a quitar esas láminas de fierro y vamos a ponerle un techo. ¿Estaremos siendo templocéntricos? No.
No. Entonces, yo no estoy de acuerdo en ese aspecto. Ahora, el que se ha, hermanos, intentado, o el que se ha trabajado, mejor dicho, con adultos, y que los cultos, hermanos, son para adultos, ¿estaremos siendo adultocéntricos? Pues no, porque es que los cultos no se hacen a modo de que los niños lo entiendan, porque es que se les está dando, hermanos, un lugar a los niños con maestros para que ellos tengan ahí su culto, su predicación, su tema, llámele como le llame. Si fueran 500 niños y 10 adultos, ¿quién cree que estaría en el lugar más amplio? Pues los que ocupan mayor lugar. ¿Sí me explico? Un sábado, en una ocasión, fueron como unos 20 niños y adultos fuimos como unos 7. Y todos los niños le tocaron nada más a una maestra, era un área nada más de esa edad. Entonces le digo, ¿por qué mejor nosotros no nos pasamos al salón de ellos y que los niños que se vengan acá, que tienen más espacio? Entonces nos modificamos, hermanos, de acuerdo a las necesidades. En el caso del análisis, hermanos, bueno, tenemos, eso fue la narración. En el caso del análisis tenemos varios aspectos, 3 para ser exactos. Uno que van a trabajar, que se llama Jesús, el centro de nuestra reflexión y quehacer. Obviamente que en el caso de Jesús, pues todos creemos, hermanos, que Él es lo principal, no hay otro como Él. No le restamos adoración cuando nosotros arreglamos nuestro templo, no le restamos adoración cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra, como para que nos digan cognoscéntricos, es decir, que nomás queremos el conocimiento. No, hermanos, o que cultocéntricos, si vamos domingo al culto de oración, miércoles, viernes, recepción de sábado, y sábado en la mañana y sábado en la tarde. Eso no es ser cultocéntrico, cognoscéntrico, de ninguna forma. No le restamos nada a Jesucristo. Antes es a Él y a su Padre Dios a quien estamos adorando. Bueno, entiendo que solamente Jesucristo puede ser el centro de toda adoración. Dios el Padre y Jesucristo pueden ser solamente nuestro centro de adoración. Pero no decir, hermanos, tampoco que el culto es más que Jesús. El templo es más que Jesús. No hacemos eso. Como iglesia no. Bueno, otro de los aspectos que van a ver es Cristo colocó a los más pequeños en el centro. Y nos van a pedir que evaluemos la situación. A ver, ¿trabajamos más con los adultos o con los niños? Según su área, según lo que se va a realizar. Cuando vamos a evangelizar, ¿vamos solo los adultos o van también los niños? Bueno, si no los llevaban, ahora llévenlos. Nosotros, la iglesia donde me reúno, que es la Bochín, hoy Sion, nosotros sí llevamos a nuestros niños, porque la idea, hermanos, es de que ellos vayan aprendiendo, igual nuestros adolescentes. Nosotros no vamos en parejas, vamos en grupos de 3. Entonces, va a decir, ay, pues eso ya es un montón. Bueno, no. Jesús dice, vayan de 2 en 2, pero como nosotros llevamos un niño, pues lo contamos como el tercero, ¿no? Entonces, nos van a pedir que evaluemos, hermanos, ¿estamos trabajando más con adultos o con niños? ¿Estamos haciendo nuestras reuniones en la iglesia local diseñadas para adultos o para niños? Es obviamente que es según el área, pero ¿estaríamos diciendo que estamos descuidando a la iglesia? ¿Sabe qué? ¿Cuándo? Cuando nosotros sí tenemos culto, tenemos adoración, tenemos instrucción, y los niños, hay que jueguen en un campito que está por aquí cerca. Ahí sí no estaríamos atendiéndolos, pero sí estamos atendiendo a nuestros pequeños. ¿Los planes del trabajo locales están basados en alcanzar nuevas generaciones o solamente se centran en adultos? Todas esos tipos de palabras, hermanos, o de preguntas se van a hacer
¿Y usted qué va a decir? Bueno, pues lo que usted ha visto en su congregación. Mi iglesia no toma en cuenta a los niños, ya no se hacen cultos infantiles, sí se hacen, bueno, entonces se está ayudando. Ellos ya no se les dan clases, sí se les dan, bueno. Por ejemplo, hermanos, nosotros por la cantidad de niños pequeñitos que había, se tuvo que catalogar los que son un poquito más grandecitos o los que son niños más inquietos, más movidos, o que son niños más capaces, que más rápido desarrollen sus tareas o sus trabajos en el grupo. Entonces a estos niños se les dio otra maestra, y a los niños que aunque sean de la misma edad pero son un poquito más tranquilos, se les hace un área. Entonces hay quienes trabajan de esa forma. ¿Para qué? Bueno, pues para que unos no se sientan cohibidos con los otros y los otros no sientan que los otros son muy lentos, no lo sé. Entonces se va trabajando, hermanos, de la forma en que vemos más necesario, ¿sí? Entonces, nuestros pequeños están siendo alcanzados, estamos trabajando con ellos. A lo mejor pudiéramos poner de nuestros jóvenes más capacitados en la iglesia, o de nuestros hermanos o hermanas, quizás psicólogos, maestros, médicos, que puedan darles algo mejor, pudiéramos encajarlos en esas áreas, ¿no? Pero creo que como iglesia sí estamos trabajando. Ahora, ¿podemos hacer mejor las cosas? Sí, siempre se puede. Yo la semana pasada, hermanos, platicando con los varones, porque donde estoy soy director de varones, yo les decía, hermanos, nosotros tenemos que hacer algo mejor como iglesia. Nosotros tenemos que prepararnos de tal forma que cuando venga una persona nueva, o que venga una persona y nos acompañe, y venga por primera vez, venga, vea y se quede prácticamente. O sea, que sea algo que le llame la atención. Pero lo mismo estamos haciendo con nuestros pequeños. Entonces, es un trabajo, hermanos, arduo y constante. Y eso tienen que hacerlo todas las iglesias. No quiero decir que donde estamos es la mejor, no, para nada, pero que no ha habido distracción en estos sentidos. ¿Podemos aplicarnos más? Claro que sí, y lo vamos a hacer, porque la lección es eso a lo que nos invita. Entonces, bueno, la última parte son las nuevas generaciones, son nuestros hermanos más pequeños. Eso lo hemos comprendido y lo hemos visto en otros momentos. Así es que nosotros tenemos que seguir trabajando con nuestros niños. No sea en otras congregaciones. Recuerdo cuando nosotros hicimos la rifa, porque nos rifamos a los niños y colocamos al adulto, hermanos, con un niño que no era de su familia. Entonces todos quedaron en diferentes familias, y yo he visto que dicen, le voy a llamar al niño, le voy a llamar al hermano, al joven, le voy a llamar a la hermanita. Y eso me ha parecido muy bien. Esto ha motivado más a los niños, pero también a los adultos. Y los adultos están preparándose. Bueno, lo digo por mi esposa, por ejemplo, ¿verdad? Que también está siempre diciendo, le voy a dar este verso al niño, y también le voy a decir esto, y le voy a decir lo otro. Y ella está anotando en su libreta comentarios. Y le digo, recuérdate que no tienes que pasarte de media hora con 20 minutos. No, sí, pero le voy a platicar todo esto. Entonces, cuando la veo que está en la videollamada y veo que le está enseñando, pues yo también veo emoción en mi esposa, porque ella le está gustando esta área, este trabajo con un niño. Y eso es prácticamente una clase particular. Ahora, ¿cuántas veces se hace? Una vez. ¿Y con eso es suficiente? Bueno, por lo pronto es bueno. Está bien y era necesario. Entonces, como iglesia, hermanos, vamos a trabajar estos aspectos. No voy a hablarles mucho sobre los puntos, solamente que se centren en los nombres o en los títulos que tienen los análisis. En el punto número 1, Jesús, el centro de nuestra reflexión y qué hacer. Es decir, todo lo que hacemos, hermanos,
todo lo que hagamos por nuestros niños, por nuestros adultos, por nuestros ancianos, por nuestras hermanas o nuestros hermanos varones, todo, hermanos, lo que hagamos es para honrar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cristo colocó a los más pequeños en el centro? Sí, porque ellos tienen una cualidad, hermanos, de todos los niños, no hay uno que no lo tenga, y se llama sencillez, se llama humildad. Entonces, ese va a ser otro de los momentos que vamos a trabajar, porque nosotros incluso, hermanos, lo hemos dicho en muchas predicaciones, que tenemos también que ser como ellos. No quiere decir solamente los niños en el reino de Dios, no. Está hablando ya de nuestras actitudes, tienen que semejarse a las de ellos. Entonces, ellos ahora prácticamente vendrían siendo nuestro ejemplo. Por eso tenemos que trabajar y conocer esta nueva etapa que también está proponiendo la Iglesia de Dios. Las nuevas generaciones son nuestros hermanos más pequeños o más jóvenes. En esto también vamos a trabajar cómo es que tenemos que también acercarlas a Jesucristo. A veces nos dedicamos en hacer, por ejemplo, obra hacia afuera, pero pocas veces no se descuida. Pero, digamos, a veces decimos, vamos a llevar comida a los hospitales, vamos a llevar a los migrantes, vamos a llevar acá. Pero tenemos hermanitos acá que tienen, padecen necesidades. Entonces, somos luz afuera y oscuridad adentro. Entonces, como iglesia también tenemos que ver todas estas áreas. La Iglesia de Dios no deja de trabajar en esos aspectos. Pero se requiere, hermanos, que los pastores o los líderes tengan visión, tengan un poquito más de entendimiento sobre esas cosas. Entonces, hermanos, quiero terminar hasta aquí mi comentario sobre la lección que ustedes van a estudiar en este día. Espero que tengan una lección hermosa, una lección enriquecedora, pero sobre todo, hermanos, sobre todo, que ustedes vean qué áreas faltan por hacer para aplicarnos un poquito más ahí. Si ve que sí se están descuidando los niños, hermanos, sobre ellos, a trabajar con ellos, inviertan en ellos. A lo mejor no tienen, si se han fijado, hermanos, a veces muchos niños llevan pues mejor sus colorcitos porque no hay ahí. Hablen con la tesorera, maestras, hablen con el tesorero o la tesorera y digan, hermanos, nos faltan hojas, colores, libros, nos falta esto, aquello. Necesitamos proyectarles algo, necesitamos un proyector. Bueno, pero pídanlo, hermanos, pídanlo. Ya que ahorita nos están escuchando o están escuchando o van a escuchar a las maestras de niños, pidan lo que necesiten, hermanos. Bueno, pues voy a culminar, hermanos, leyéndoles la conclusión y haciendo una oración. La Iglesia cuenta con todo lo que necesita para alcanzar a las nuevas generaciones. Solo es cuestión de enfocar sus esfuerzos y recursos para lograrlo. Los jóvenes, adolescentes y niños son nuestros hermanos más pequeños. Debemos hacer con ellos lo que hizo Jesús, ponerlos en el centro, y no solo atenderlos, sino imitarlos, aprender de ellos y bendecirlos. Nuestras reflexiones y tareas buscarán concentrarse en ellos para alcanzarlos por amor y proveerle a Dios una nueva generación de hombres y mujeres que lo amen. Bien, estoy de acuerdo con este pensamiento, con esta conclusión. Nuestros pequeños también tienen que tener un área, ¿verdad? Un poquito al nivel de todos. Repito, es como una mesa. Si una mesa se baila de un lado, hay que ponerle ahí una tejita, y eso quiere decir que vamos a hacer esfuerzos por esa parte donde está bailando la mesa, esa patita que le hace falta un aumento. Así también nosotros tenemos que darle un aumento a nuestros niños para que esto los impulse más. Vamos a hacer oración y con esto finalizamos. Te damos gracias, Padre Eterno, por la oportunidad de este tema, por la oportunidad de esta lección, Señor, que será una bendición para toda la iglesia. Te suplico en el amor de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes a tomar y a sacar lo mejor de este tema en nuestras congregaciones, y si de algo ha servido este comentario, Padre Dios,
que pueda ser de beneficio, Padre, para tu congregación, para tu iglesia, que nos mira en otras partes que no son de Irapuato, de nuestra república. Así que, Padre Dios, en tus manos estamos todos. Permítenos tener un agradable y muy bendecido día de reposo, pues te estamos pidiendo todo esto, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y Dios sea con ustedes. Paz a vosotros. A vos, paz.